módulo lo que vamos a ver es cómo planificar tus ventas para llegar a las metas de fin de mes. En la venta, planificar el mes, la semana y el día son parte de tu trabajo. Sin la planificación no tendremos control de los resultados y perderemos oportunidades. ¿De qué se trata planificar? De proyectar un futuro deseado y sus medios para conseguirlos. En ventas es proyectar el objetivo deseado y armar un plan para conseguirlo. Importante, los objetivos en la venta los definimos nosotros o tu empresa y el plan se arma para lograr esa meta deseada. Como una vez escuché hablar a Tim Robbins, un faculty member de American Management Association, que decía que todos vamos a crecer. Usted va a crecer de cualquier forma. Lo hará en función de lo que desea o en función de cómo la vida lo lleve. Es su decisión. En ventas pasa lo mismo. Tú puedes trabajar para cumplir una meta que tú te propones o puedes trabajar y ver qué sucede a fin de mes. Usted elige. En ventas es importante planificar por objetivos. Eso se asemeja a un plan de vuelo de un piloto. El piloto, cuando ingresa al avión, sabe a dónde tiene que ir, sabe cuál es su plan de vuelo y también sabe o realiza el diagnóstico del avión. Eso es una condición sine qua non, si no, no puede salir. En ventas sucede lo mismo. El vendedor debería primero saber cuál es el diagnóstico y conocer sus activos, el activo personal, el activo de la compañía y el activo de sus productos. Tendría que definir claramente cuál es su meta para poder establecer cuál es el plan de acción para llegar de un punto a otro. Nadie tomaría un avión si un piloto no hiciese un plan de vuelo. Es lo mismo que nadie quiere un vendedor que no hace un plan de trabajo para llegar a las metas y que no lo sepa decir cuando le preguntan qué es lo que va a hacer. De esto se trata esta parte del trabajo. Y es nuestro trabajo, no es un trabajo adicional como muchos vendedores sí dicen. Lo peor que puede pasar en una entrevista entre un gerente comercial y un supervisor o entre un supervisor y un vendedor es decir, sé dónde estoy trabajando, sé quién soy, sé cuáles son mis productos, sé cuál es mi meta de ventas, pero trataré de llegar a la meta. Y una de las cosas que más escucha uno en las empresas es esto, lamentablemente. Entonces, lo que le propongo es tener una metodología para planificar la actividad comercial en función a las metas. Vamos a trabajar. En primer lugar, una de las cosas que usted tiene que definir es cuántos días efectivamente de trabajo tiene el mes que va a enfrentar. Básicamente, ¿por qué? Porque uno dice, ok, tengo 22 días, 30 días, etc. La realidad es que la cantidad de días de trabajo se considera en función a los 30 días de trabajo menos los feriados, menos las licencias, menos los días administrativos, menos los cumpleaños que se tome, etcétera, etcétera. Y lo más importante, el tiempo que le dedica a la tarea administrativa. La mayoría de los vendedores necesitan dedicarse a la tarea administrativa un gran porcentaje de su tiempo. Por lo tanto, para trabajar en entrevistas y en tarea de venta de terreno, generalmente queda entre un 50 y un 60% máximo del tiempo laboral. Cuando usted tenga muy claro qué cantidad de días efectivamente va a estar en terreno, lo importante es que defina qué cantidad de entrevistas usted efectivamente puede hacer en esos días de trabajo. Normalmente, considerando los traslados, considerando el tráfico, considerando las posibilidades de que a uno le posterguen la reunión, etc., uno tiene entre 3 y 4 reuniones diarias máximo, porque a su vez tiene que ir preparado, descansado y con todas las antenas para poder efectivamente escuchar al cliente. Sabiendo claramente qué cantidad de visitas usted tiene para realizar, ahora tiene que empezar a ver cómo va a dividir ese tiempo para hacer lo más eficiente posible su trabajo en función de las metas de venta que usted tiene. Entonces, el segundo paso, una vez que definí cuántas entrevistas yo voy a tener, es decidir a quién le voy a dedicar ese tiempo de terreno. Y ese tiempo de terreno también se define por la calidad de entrevistas que voy a tener. Existen 3 tipos de reuniones de ventas. Reuniones de venta para prospectar, reuniones de venta para vender y reuniones de venta para servicio al cliente. ¿Qué significa esto? Usted tiene que hacer entrevistas de prospección porque si no, su cartera de clientes tarde o temprano va a morir, justamente por el ciclo de vida de los clientes y de los proyectos. También tiene que realizar reuniones de servicio al cliente.
Básicamente, ¿por qué? Porque una vez que cerró un negocio, tiene que empezar a verificar si efectivamente su cliente está contento y al mismo tiempo para ir generando una relación que me permita generar otros productos y otros servicios y otras ventas más adelante. Pero ¿qué pasa? Las que efectivamente me van a ayudar a llegar a la meta de venta son las entrevistas de venta. ¿Qué se considera entrevista de venta? La entrevista en donde efectivamente yo voy a incrementar la facturación u obtener un cliente que me va a comprar y sé efectivamente que me va a comprar. Entonces, recuerden que nosotros tenemos una cantidad de días efectivos para trabajar, una cantidad de entrevistas efectivas para realizar y un tipo de entrevista que tengo que definir si quiero que sea de servicio, de prospección o de venta. Un tema no menor en lo que respecta a las visitas es que usted tiene que considerar también los ratios de cierre de venta que usted tiene. Básicamente, ¿por qué? Porque si bien usted va a tener una cantidad determinada de entrevistas de venta, de cierre de venta, usted sabe que de esas que va a realizar va a tener una probabilidad determinada de poder efectivamente generar la venta. En algunas personas el ratio de cierre cuando empiezan, cuando son juniors, cuando no conocen muy bien el producto, es del 30%, mientras que cuando la persona va madurando puede llegar a tener un ratio de cierre de venta de un 60%. Entonces, cuando definimos nuevamente nuestro calendario de visitas, para poder cerrar las ventas, para poder llegar a nuestras metas, lo que tengo que considerar es cuántas reuniones yo debiera tener para llegar a la meta de venta multiplicado por la no probabilidad de cierre de venta que tengo. Por ejemplo, si yo tengo que cerrar 1.000 pesos de venta y mi ratio de venta es de 30%, voy a tener que realizar tantas reuniones como para poder tener probabilidad de cerrar 3.000 y efectivamente hacerlo por 1.000. Si en cambio yo tengo un ratio de venta de un 60, entonces con el doble de reuniones sería suficiente. Si yo necesito cerrar 1.000, con tener 2.000 es suficiente porque eso es efectivamente lo que necesito para llegar a mi meta de venta. Como verá, en este método que le estoy dando ya no es a lo que viene, sino que usted va definiendo claramente qué hacer y se asegura de llegar al resultado. Otro de los elementos importantes para definir a quién voy a visitar es determinar el valor de la cuenta a la cual estoy yendo. ¿Por qué? Cuando usted tiene una cartera de clientes, lo que tiene que definir es cuáles son aquellos que tienen un alto valor actual, cuáles son los que tienen un alto valor potencial y cuáles son lo que llamamos las cuentas de desecho. Las cuentas de desecho son aquellas que tienen un valor actual medio-bajo y un valor potencial medio-bajo. En estas cuentas no pierda tiempo. Llámelos por teléfono, mande mails, pide ayuda a la administración de la empresa, pero su poco tiempo de visita, aunque sean personas muy agradables, no lo pierdan esas cuentas. ¿Qué hacemos con las cuentas de alto potencial? Si las cuentas de alto potencial hoy tienen alto valor, obviamente es donde usted tiene que focalizar la mayor parte de sus esfuerzos, así como si es de un valor medio. Pero si es de un valor bajo actual, dedíquele tiempo, pero recordando que esto va a ser para tener un resultado a futuro. Y vamos a las de valor actual. Las de valor actual alto, a todas les tengo que prestar gran atención y voy a ir mermando a medida que ese valor vaya bajando, voy a ir mermando mis visitas porque efectivamente no van a contribuir a mi futuro, pero hoy son mi foco. Sabiendo entonces que tengo clientes A, B y C, ahora vamos a pasar a trabajar el método del embudo de ventas o llamado pipeline. Es un método antiguo, es un método muy conocido, pero es un método al cual no se le saca totalmente el provecho que se requiere. ¿Por qué? Porque el embudo de ventas es un gran elemento que me permite diagnosticar qué tan bueno soy como vendedor y qué necesito hacer para mejorar mi trabajo de venta. El embudo se caracteriza por mostrar gráficamente qué negocios tenemos y con qué grado de avance en el ciclo de ventas. ¿Y qué es el ciclo de ventas? Es un proceso que se desarrolla desde que se presenta la oportunidad hasta que se pierde la venta o se cierra el trato. Solo las oportunidades propicias son las que ingresan al embudo y se hace el seguimiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno está en un grupo de ventas y es un supervisor o uno es un vendedor, le encantaría poner en ese embudo de ventas todos los deseos de compra que tiene el cliente. Y eso nos va a hacer perder tiempo, nos va a sacar foco y no nos va a permitir llegar a nuestros objetivos. ¿Cuándo se dice que una venta es propicia? Cuando hay una necesidad identificada, una intención real de compra,
una oportunidad existente y algo que para mí es fundamental, un marco temporal de ejecución definido. Cuando la necesidad está definida, hay plata y no hay tiempo de ejecución, hay un problema. En cambio, cuando hay tiempo de ejecución, usted a esa oportunidad le tiene que poner todo su foco porque ahí es donde tiene recursos para llegar a su meta de ventas. Es la pregunta fundamental que todos debemos hacer y la que menos hacemos por miedo a que nos digan que no saben. Volvamos al ciclo de ventas. Detectada la oportunidad de ventas, se van haciendo avances con los clientes y la oportunidad va aumentando la probabilidad de que el negocio se cierre. Cuanto más cerca está la oportunidad del cierre de venta, mayor es su probabilidad de que se cierre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para definir si efectivamente yo estoy cerca de llegar a mi meta de venta o no con el método del embudo de ventas? Usted tiene una oportunidad concreta de realizar un negocio. Ha ido a un cliente y le pide una propuesta técnica. Bien, desde el momento que levantó la necesidad y le pide una propuesta técnica, las dos cosas, usted está normalmente a un 10% de cerrar ese negocio. Si la oportunidad es de 1.000 pesos y usted tiene el 10% de probabilidad, en su embudo solamente tiene 100 pesos de venta, posible y potencial. Supongamos que esta propuesta sigue avanzando, usted vuelve a ir al cliente, presenta la propuesta técnica y le dan el OK a la propuesta técnica. ¿Esto qué significa? Que posiblemente usted esté a un 50% de probabilidad de cierre de esa venta. Por ende, volvemos al ejemplo. Si esta venta tiene una potencial de facturación de 1.000 y una probabilidad de 50% de que efectivamente se cierre, usted tiene en su embudo un negocio potencial de 500 pesos. ¿Por qué la probabilidad? Vuelvo a decir, porque si no nos mentimos y decimos tengo una probabilidad de cerrar 1.000 pesos cuando en realidad hoy por hoy no tiene tanta plata en el bolsillo o en el embudo porque todavía le faltan muchos pasos para poder llegar al cierre. Y si esto no lo considera, lo más factible es que se salte pasos y pierda la venta. Una vez que usted va avanzando en el ciclo de venta, supongamos que gustó la propuesta técnica, que fue avalada, le piden el precio y ahora está en el momento de negociación de precio. Normalmente cuando usted está al 90% de la probabilidad es cuando ya está negociando precio. O puede ponerle 80 y un 90 cuando efectivamente le dicen que le van a dar la orden de compra. De esa forma, el negocio que usted tenía de 1.000 ya tiene una probabilidad del 90 o el 80, en su embudo de ventas pasa a tener un valor de 800 o 900 pesos y eso es lo que tiene que considerar. Y ustedes van a decir entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque si usted suma todos los negocios que tiene por la probabilidad de que efectivamente se realicen, supongamos que usted tiene una meta de venta de 15.000 pesos y en su embudo de ventas tiene 10.000, está en un problema. En cambio, si usted tiene una meta de venta de 15.000 y tiene 30.000 en el embudo en distintos estadios, usted se está asegurando que este mes y los que viene va a asegurar su meta de venta. Entonces, es muy importante que usted valorice su embudo en función de la realidad y no en función de su deseo. Lo que sí me podría estar diciendo usted es, bueno, pero si yo tengo todas mis oportunidades al 90% y estoy cerca del cierre, mi probabilidad de llegar es muy alta. Sí, es verdad, su probabilidad de llegar es muy alta, pero es muy factible que el mes que viene o los siguientes no lo pueda hacer. El embudo es una tarea continua de estar introduciendo negocios e ir buscando que los mismos avancen. ¿Qué pasa cuando los negocios se atascan? Y esto es lo que tiene de bueno el embudo. Uno sabe por el ciclo de ventas, a que según el negocio puede ser 6 meses, 3 meses, un mes, o a veces son espontáneos, como en el caso de los celulares. Usted tiene un periodo en el cual sabe que si una propuesta no avanza y pasa el tiempo, tiene dos opciones. O busca un camino alternativo para poder cerrarla, o definitivamente la tiene que sacar del embudo de ventas. Y esto lo que tiene de bueno es que otra vez deja de mentirse. Saca una oportunidad que usted consideraba, pero que efectivamente no va a pasar nada con ella. Esta técnica del pipeline o del embudo lo que permite es, entonces, planificar el nivel de esfuerzo requerido para cerrar un negocio, controlar el tiempo real del proceso de ventas, pronosticar las ventas y diagnosticar problemas asociados a las técnicas de venta. ¿Qué significa esto? Cuando uno ve su embudo, lo que puede establecer es qué tipo de negocios tiene y cómo está trabajando como vendedor. ¿Por qué? Supongamos que nuestro embudo de ventas solamente
hay muchos negocios en la etapa de necesidad o que pasaron de la prospección a la necesidad. Bueno, pueden pasar dos cosas, o que es su primer tiempo como vendedor, entonces está empezando a mostrarse en el mercado y eso hace que tenga pocos negocios avanzados, o puede ser que usted sea de los que realizan muchas visitas, pero a clientes mal prospectados. Entonces, cuando llega a ellos, no les interesa aquello que le va a mostrar. O también lo que puede ser es que no sepamos detectar las necesidades reales, por ende no llamamos la atención del comprador y se termina nuestra relación con el comprador en ese momento. Si usted es supervisor de venta, tenga mucho cuidado con este punto, porque puede llegar a tener un equipo en el cual las personas trabajan mucho, pero efectivamente no llegan a los resultados que usted requiere. ¿Qué pasa cuando tengo todo el embudo lleno de negocios, pero no hay cierres? Acá pueden pasar dos cosas. O que los vendedores ponen oportunidades que no son tales, por eso es importante preguntar efectivamente si tienen tiempo de realización, necesidad conocida, si hay presupuesto, etc. O puede pasar también de que sean vendedores que alargan el proceso de cierre. Es muy común que esto suceda. ¿Por qué? Porque los vendedores le tienen miedo al rechazo. Entonces, en lugar de pedir la compra o cerrar la venta, empiezan a dilatar y ningún negocio se cierra. Es uno de los problemas graves de muchos vendedores, hasta profesionales. Entonces, ahí como supervisor tiene que tener mucho cuidado, o como vendedor empezar a trabajar ese punto en usted. ¿Qué pasa también en los embudos en donde hay un gran negocio que va a ser el que nos va a salvar la vida? Hay que tener mucho cuidado con estos grandes negocios, porque cuando uno ve lo que va a ganar por ese gran negocio si se cierra versus todos los negocios que fue perdiendo por prestar solo atención a ese, le puedo asegurar que la suma de todos los demás generalmente lleva al mismo valor que ese negocio grande. Que lo que puede pasar es que nunca se cierre, porque es muy binario, es uno solo y hay muchos trabajando o queriendo ganarlo. Entonces ahí pierde mucho esfuerzo, mucho tiempo y sus probabilidades de perderlo son altas. Estos son algunos de los síntomas que uno puede ver en el embudo de ventas, pero fíjense qué bueno que es para poder diagnosticar y de ahí definir qué tipo de capacitación necesitan nuestros vendedores para poder avanzar, o si usted es vendedor, qué capacitación usted necesita para poder avanzar o qué sugerencia necesita de su jefe. Entonces, en el embudo de ventas dijimos que es bueno para pronosticar porque yo voy a saber cuál es la cantidad de volumen de negocios que tengo en ese embudo. Es bueno para diagnosticar mi trabajo de ventas porque en función de las etapas en donde me estanco voy a saber qué tengo que hacer. Y por otro lado, es bueno para tener un método visible de cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, si ponemos en resumen todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, empezamos con las visitas de venta. Recordemos que las visitas son limitadas y que yo tengo que definir claramente el poco tiempo que tengo a quién se lo voy a dedicar. Para eso voy a segmentar a mis clientes en dos variables, alto potencial y alto valor, para ver a cuáles visito más, a cuáles menos y a cuáles voy a llamar por teléfono. A su vez, lo que voy a establecer es cuáles son reales oportunidades de negocio, porque esto lo que me va a permitir es definir dónde tengo que focalizarme. Si tengo premura para los objetivos, obviamente voy a tener que focalizarme en los que están a punto de cerrarse y los otros voy a tratar de hacerlo después. Pero también lo que tengo que ir jugando es en el equilibrio del tiempo, del ciclo de venta, porque si yo me focalizo en los que tengo para cerrar ahora y los otros los dejo, puede pasar que pierda a los otros por no darle el tiempo suficiente. Cuidado con ese equilibrio. Dentro de ese equilibrio también recordemos que vamos a tener reuniones de servicio y reuniones de prospección. Por eso el tiempo es limitado y voy a tener que ser muy claro para llegar a mis metas de venta. Y por último, el embudo lo que me tiene que permitir es pronosticar si efectivamente voy a llegar o no voy a llegar a mi meta de venta, valorizándolo sin mentirme y poniendo los valores correctos con la probabilidad de ocurrencia correcta. Es un método súper fácil, sencillo, aplicable y que lo usan todos los mejores profesionales de venta con los cuales me ha tocado trabajar. Los invito a usarlo y a ser un verdadero vendedor profesional. Muchas gracias.